Agradezco que haya venido hasta aquí, ¿eh? Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Dejaste el camello afuera? Sí, dejé que me Contanos brevemente y saludamos también aquí a Steffi que está con nosotros, ¿eh? Hola Steffi, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Qué feo cuando te dicen así no querés hablar y hablas, ¿eh? A la fuerza. Antes de hablar con Agustina sobre el taller que va a estar brindando hoy en la Sirio-Libanesa, vamos a presentar, y lo venimos anunciando también hace un tiempo ya, a Yoyo, que está con nosotros, un skater francés que se ha acercado aquí a Esquel a compartir, a disfrutar el bowl que tenemos, y también se ha tomado el trabajo de venir casi nadando hasta la radio. Gracias por venir, Yoyo. Gracias a vos. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a empezar por el taller, y te invito, Yoyo, si quieres preguntar, también está abierta la charla. Contanos, Agustina, ¿de qué se trata el taller de hoy? Mira, arrancamos el taller más que nada porque, bueno, hace poco que viajé, estuve 3 meses trabajando en Egipto y, bueno, llegué acá y dije, bueno, tengo ganas de dar algo. Me vine por el cumple de Steffi, que cumplí a los 15. Y dije, ya está bueno, vieja. Ya está grande. Y dije, bueno, puedo dar un taller a algo, así que hablé ahí con Mariela Maturi y, bueno, y nos pusimos de acuerdo para un taller. Se trata de una danza que está de moda ya, que se llama Yavi, que es como popular, tradicional, pero como un popular. Folclórico de ahí del lugar. Claro, es folclórico, pero lo bailan la gente de clase humilde, la gente popular de los barrios. Sí, perdón, te interrumpí. Sí. ¿Qué decías? Que es una danza de popular, o sea, de los barrios, y es muy expresiva, o sea, no tiene tanto técnica, sino que es más que nada interpretar la música. Y eso es complicado, porque ¿qué dice la música árabe? Entonces, bueno, me hice un par de amigos allá y le dije, ¿qué dice este tema? Y me dijo, dice bla, 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 así que bueno, algo... Y fundamentalmente, más allá de lo que va a ser la danza, Sí. te comentaron los temas. Claro. Estas danzas populares, más o menos así para nosotros, para comentarnos, ¿de qué se tratan las canciones? Las canciones tienen, algunas son de queja, ¿sí? Quejas políticas, y a otras son más que nada picarescas, la cantan casi todos los hombres, y son de amor o de conquista. Esta particularmente habla de un hombre, como allá, bueno, hay musulmanes, ellos tienen 4 mujeres, pueden tener 4 mujeres. Aguantame un cachito. Dale. Hola, sí, con Aerolíneas Argentinas. ¿Cuándo está el pasaje para...? Sí, seguí, perdón. Tienen 4 mujeres, pueden llegar a tener en realidad. Entonces, bueno, esta canción habla de un hombre que quiere conquistar a una mujer, pero él tiene varias mujeres. Entonces hay un juego entre él y ella, pero nada, es algo picaresco, no es nada de queja particular. Exactamente. Y a la hora particular de quienes van a asistir hoy al taller, a este curso que vas a dar, Agustina, me gustaría saber si tienen que tener algún requisito en particular. No, más que nada ganas de bailar. Ganas de bailar. Simplemente, sí. ¿No tiene que tener experiencia previa, digo, algún conocimiento, o tiene que tener un tipo de conocimiento? Si quieren, o sea, en realidad sirve alguien que ya sabe, le va a aprender más o lo va a adquirir más fácil, ¿no? Pero la idea es que esté todo, o sea, no hay ningún problema que vaya cualquier persona a tomar mi clase, porque los pasos son, dentro de todo, son básicos, son fáciles de aprender, lo que tiene es la alegría y la picardía de la danza, que es lo más difícil. ¿Alguna edad determinada que digas a partir de tal edad pueden acercarse? Y casi siempre a partir de los 8 o 10 años no hay problema para que lo hagan, hay niñas que han tomado clases y no hay problema. Yo aprovecho que está Agustina con nosotros. Yo también le invitamos a, si quiere charlar, previo a lo que va a ser la charla del skate. Tiene que ver con esto, ¿no? Dijiste que estuviste en Egipto viviendo hace un tiempo, también para instruirte acerca, ya como profesora fuiste directamente allá. Contanos algo de lo que te sorprendió como cultura allá. Totalmente distinta a nosotros, Sí, ¿no? totalmente distinta y es un cambio. Yo realmente me fui a bailar más que nada, o sea, me pagaban como bailarina, trabajando en hotelerías en diferentes lugares. Estaba radicada en Sharm el Sheikh, que es un punto turístico en la punta del Mar Rojo, y de ahí viajábamos una vez al mes, a la semana, a todo lo que es Cairo y Alejandría. Y trabajábamos en la hotelería más que nada. Éramos 6 y después, con el tiempo, yo fui trabajando haciendo solistas de árabe. Bien. Sí, te iba a preguntar, con respecto a la comida, la gastronomía, ¿fue un cambio brusco? Sí, tremendo. Pero positivo o negativo, la experimentación a veces en la gastronomía está bueno. Más o menos. La ¿Te costó? comida es muy picante. Entonces, como que la panza, más o menos, ¿viste? No es muy favorable para el organismo lo picante, pero bueno, es lo que hay, no podía hacer mucho. Totalmente. Y viviendo lo que tiene que ver la música, ¿no? Está bueno lo que decías, es el folclore popular. Siempre hay un tema que tiene que ver con la música que se divulga a través de los medios de comunicación.
Si es la música popular la que está siendo divulgada a través, vos escuchabas radio, veías televisión, ¿esa música estaba presente en los medios de comunicación o era una música más, ¿cómo te puedo decir?, globalizada en cierto sentido? No, allá es todo el tiempo escuchas Yavi en la radio, todo el tiempo, en los videoclips, en la tele. Todo el tiempo. Las películas de árabes tienen una parte que es específica en donde está el cantante con una bailarina y la orquesta. Es como la parte de la película, esencial, donde está la canción de la película. Y es Yavi todo el tiempo. Sí. Agustina, antes de ir cerrando lo que tiene que ver con esta charla, invitar obviamente a todos que se arrimen a la Sirio esta tarde, es preguntarte, ¿hace cuánto que estás recibida? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cuáles son tus próximos pasos hacia el futuro? Bien, específicamente danzas árabes, me recibí allá en Córdoba, en la Asociación Siro-Libanesa, hace ya 3 años más o menos. Y después en la facultad en Córdoba, en la Ciudad de las Artes, hice una tecnicatura orientada en danza contemporánea y composición, y el año pasado me recibí el profesorado de danza, que es más específico para dar clases en las escuelas, porque en Córdoba está en la ley provincial que danza está incluida dentro de la escuela, en nivel inicial, primario y secundario. El futuro con respecto a tu profesión y a tu vida, aquí, allá, en diferentes lugares. Y más que nada, ahora este año estoy con un par de proyectos de danza, bailando más que nada. ¿Allí en Córdoba o aquí? En Córdoba, y realizando eventos en los cuales tenemos una banda en vivo. Bueno, la orquesta en vivo, la única que hay en Córdoba, está en el evento, así que estamos ahí con una movida importante. Y no sé, ganas de viajar, seguir viajando. Sí, aprovechá. Agustina, invita que sea en tu voz la invitación para hoy a la tarde, lugar, hora y a quiénes va destinado este taller. Bueno, los invito a todos, chicas, chicos, quien quiera venir. No hay problema de las edades, a partir de 8 años en adelante, en la Asociación Siro-Libanesa, a las 18 horas hasta 19:30, un taller de Yavi, que es danza popular egipcia. Bien, supongo entonces ahora cambiando el